Seguimos en la tarde con Carlos Polimeni, esto es la M530, esto es el gran equipo de las tardes de la Radio de las Madres. Hablábamos recién un ratito de la telenovela que se está armando alrededor del sable corvo de San Martín. Ahora en un ratito vamos a charlar un poquito, vamos a hablar del Congreso, como prometimos con nuestro amigo Pablo Hacker, pero ahora nos vamos a ir al Ecuador, ¿podemos decir? Nos vamos directo al Ecuador, así como lo estás diciendo, Julián Saúd, porque ayer nos quedó pendiente conversar con Gabriela Rivadeneira, que es una política ecuatoriana de larga trayectoria dentro de la corriente conocida como correísmo y actualmente una figura central en el movimiento Revolución Ciudadana, tan central que sus bases militantes la han, como se dice, fungido presidenta de RC, Revolución Ciudadana. Le damos la bienvenida a Gabriela Rivadeneira, con que es un gusto saludarte y un placer felicitarte a la flamante presidenta. Hola, Gabriela, Marina Glesser, Julián Saúd y Pablo Hacker, te damos la bienvenida a la Radio de Madres de Plaza de Mayo, AM530, Somos Radio. ¿Cómo andás? Hola, qué gusto saludarlas, compañeras, compañeros. Siempre para mí va a ser fundamental estar en la radio, en las Madres de Plaza. Gracias por ese trabajo incansable y por resistir, porque Argentina es una muestra clara de la resistencia del pueblo frente al fascismo, a la violencia y al despotismo de un gobierno al que definitivamente no le importa a su pueblo. Así que fuerza Argentina y qué bueno estar con ustedes en esta entrevista. Ay, ya me emociona escuchar a alguien con empuje, con esperanza y con fuerza y femenino. Estamos hablando con una mujer. Gabriela, qué gusto. Te toca asumir la presidencia, vamos a decirle, del RC, pero de Revolución Ciudadana, en un momento durísimo para el país y para América Latina en su conjunto. Recién mandaba fuerza para nuestro país, pero creo que la región necesita fuerza y resistencia mancomunadas, ¿no? Haciendo como cuando uno hace corriente, viste que uno empuja para un mismo lado y genera la corriente acuática. Bueno, ¿qué sentís en este momento y qué te pidió tu militancia cuando aceptaste este rol como misión y propósito, ¿no? De conducir el partido? Creo que sin duda hay una avanzada fascista en la región que pone a los pueblos bajo alerta y que también exige a las organizaciones políticas y a quienes hacemos política en nuestros territorios que tomemos partida y que hagamos de esa toma de partida un acto simbólico de la dignidad y del humanismo posible en nuestros pueblos. Y yo creo que ese es el compromiso en el que este momento mi militancia y gran parte de la sociedad ecuatoriana está a la espera de que planteemos justamente un nuevo proyecto que pueda recoger el momento actual que está viviendo el Ecuador frente a una crisis multidimensional que nos ha arrojado como el país más violento e inseguro del continente, algo impensable en el Ecuador de hace 8 años apenas, y que ahora se debate entre la vida y la muerte. Yo creo que el rol de la organización política y lo que asumo en este caso como presidenta de la organización es justamente reestructurar, pero además replantear ese horizonte posible para un pueblo que está golpeado, en estado de shock y de terror y sobre todo desesperanzado. Se habla mucho de renovación, acá no sabes cuánto se habla sin tener muy profundizada el término renovación, pero muchas veces termina siendo una excusa para vaciar los proyectos de contenidos. ¿Qué renovación crees que hoy necesita Revolución Ciudadana como organización sin perder su identidad y su historia, ¿no? Que supo construir cimientos para donde ir en esa Latinoamérica que era la patria grande y que era un proyecto que nos convocaba a la militancia y a sumarnos, ser parte? Yo creo que es llamarnos y reafirmar lo que somos. La Revolución Ciudadana es un movimiento de izquierda, feminista, ambientalista, plurinacional y que defiende el humanismo en su país. A eso no hay que tenerle miedo. Y las grandes marketineras de la región nos convencieron en un punto determinado de que no había que polarizar, mejor no digas tan ciertas cosas, mejor aíslate de los temas que conflictúan el debate social. Y yo creo que justamente una de esas cosas es la que hoy tenemos que reafirmar con absoluta profundidad, que es los temas de un proyecto humanista posible bajo esos principios. No hay que tenerle miedo a llamarnos lo que somos. Hay que poner una nueva impronta a eso de lo que somos, porque somos esa parte de la población que construye en paz proyectos que nos vuelven a conectar comunitariamente y colectivamente,
Y ahí tenemos el ejemplo también argentino, de las ollas comunitarias, de la resistencia, de los sindicalistas, de los jubilados, de las jubiladas. Y yo creo que ahí está justamente la esencia de lo que las organizaciones políticas debemos leer, sentir y acompañar. Y eso en Ecuador tiene que ser ahora un tema emergente. Gabriela, ¿qué tal? Te saluda Julián Saúd. No puedo dejar de preguntarte cuál es la lectura que haces del gobierno de Daniel Noboa, que por lo menos para acá, para la Argentina, fue público distintos posicionamientos en relación a la captura y el secuestro de Nicolás Maduro. Pero, ¿qué pasa internamente con el gobierno de Noboa en ese país? Gracias, Julián, porque esto permite caracterizar al personaje. Estamos hablando de un presidente que es el hijo predilecto de la oligarquía ecuatoriana, el hijo de la persona más rica y millonaria del Ecuador, dueños de grandes bananeras y de todas las corporaciones de importación y exportación que tiene este país. Nació en Miami, se formó en Estados Unidos y hace pocos años regresó al Ecuador. Es además ahijado de bautizo de Kennedy, el ministro de Salud del gobierno de Donald Trump. Mira. Entonces ya vamos viendo por dónde se van conectando toda esta serie sistemática de anclaje de estos personajes de la política del gobierno de los Estados Unidos, totalmente alineados a políticas antimigratorias, injerencistas, militaristas, y eso es lo que tenemos en el Ecuador ahora. Entonces este personaje que resulta electo presidente del Ecuador, representa justamente todos esos intereses de la oligarquía ecuatoriana que después de décadas vuelve a gobernar en el país. Y sabemos lo que hacen las oligarquías cuando gobiernan un país. En este caso, todos los proyectos estratégicos que están en vías de privatización, todo lo que ha sido el abandono y la ausencia del gobierno en territorio nacional. Todos sabemos que no hay espacio que queda vacío. Si el gobierno sale de un territorio, la avanzada del crimen organizado ha tomado esos territorios, y lo que estamos enfrentando ahora es una avanzada del crimen organizado relacionada al narcotráfico, donde además tendría vinculaciones empresas del consorcio de la familia Noboa. Y esto lo digo porque tanto en Europa, que empezaron investigaciones, como aquí en el país, nuestras y nuestros asambleístas han sido parte de denuncias en Fiscalía y en la propia Asamblea Nacional sobre la cocaína encontrada en cargamentos de banano y cocaína encontradas en cargamentos de cacao que salen del puerto conocido como el puerto de Pozorja en Guayaquil, que además es administrado por la familia Noboa. Entonces, en ese sentido... ¿Cómo? Para, Gabriela, vos estás diciendo que el presidente, la empresa del presidente es parte del tráfico de drogas. Las empresas de la familia presidencial están involucradas ahora en investigaciones sobre el tema de narcotráfico y cargamentos de cocaína. Esto es un tema gravísimo porque, de llegarse a comprobar, estaríamos evidenciando la instalación de un narcoestado que ya sabemos qué finalidad tiene, tanto de la experiencia mexicana como de la experiencia colombiana, y es un punto en el que no podemos ni debemos llegar. Esto es gravísimo porque además hay varios escándalos que están alrededor de la figura presidencial sobre temas de corrupción, narcotráfico y enlaces con el crimen organizado que no están siendo clarificados. El presidente Daniel Noboa, desde que empezó el año, no ha pasado un día completo en territorio ecuatoriano. Increíble. Lleva más de 40 viajes, 16 han sido a Estados Unidos, bajo agenda reservada. Nadie sabe lo que hace ni lo que trata. Ahora mismo está en Emiratos Árabes. Es decir, mientras el país se cae a pedazos, tenemos un turista que funge a veces de querer presidir este país, pero que no lo dirige, que no tiene gabinete y que no da solución ni alternativa. Entonces estamos en una crisis multidimensional sumamente preocupante y seria. El país se está cayendo a pedazos, y desde la Revolución Ciudadana en este momento estamos enfrentando no solamente nuevos casos de persecución política y judicial acá en el Ecuador con nuestros dirigentes, sino que además la posibilidad de presentar una alternativa posible a nuestro pueblo, para que no nos convenzan de que no hay alternativas. De eso quiere convencernos la derecha ecuatoriana y la derecha internacional fascista. Quiere convencernos de que no hay alternativas, y el rol de nosotras y de nosotros es plantear esas alternativas posibles. México, Brasil y Colombia principalmente dan la alternativa de la vía humanista. Y yo creo que ahí debemos reencontrarnos con nuestros pueblos, y también entre pueblos solidarios y hermanados como somos los pueblos del sur del continente.
Es muy estimulante, Gabriela Rivadeneira, escucharte, porque en Ecuador, como en otros países de la región, esto que contás se espeja, ¿no? Como Trump también diciendo que la doctrina es Don Row, ¿no? La nueva doctrina Don Row para estos nuevos narcoestados que bien describís, en donde ya no hace falta lavar plata a través de los bancos que permiten la impunidad de esos narcotraficantes, sino que están mismo adentro de los estados. Me preguntaba si en Ecuador, como en otros países de la región, el lawfare o este nuevo sistema proscriptivo de legítima representación política se convirtió en una herramienta para disciplinar a los pueblos y colonizar las cabezas para conducir las democracias, digamos, a emmagrecerlas y que ya se puedan postular los presidentes digitalmente o marketineramente, como decías hace un ratito. ¿Cómo ves este proceso y qué paralelismos encontrás con lo que ha pasado en Argentina y Brasil, ahora con Cristina presa y proscripta por este poder judicial partidario que permite la avanzada de estos narcoestados en esta doctrina Don Row que Estados Unidos prepara para la región? Bueno, justamente lo conversaba en la última visita que realicé a Buenos Aires y que estuve con nuestra conductora, con Cristina, conversando de estos temas. Hay una campaña sistemática frente a los procesos de izquierda y a quienes los representan. Lo que pasó con Lula en Brasil, lo que pasa con Cristina en Argentina, lo que pasa con Rafael Correa, con Evo Morales, es parte de ese fenómeno y esa actuación sistemática para desacreditar y para romper alternativas posibles a la ruptura del status quo. Ahí, entre paréntesis, a quien le interese realmente evidenciar cómo funciona esto, hay un documental fantástico brasileño que se llama Al filo de la democracia, que podemos verlo para graficar cómo funciona y que no crean que es solamente un tema discursivo, retórico, sino que rompe las estructuras básicas y finas de la democracia de un país. Yo siempre digo que hoy estamos viviendo una dictadura financiera, una dictadura judicial, y esa dictadura judicial está justamente enrolada en el tema del lawfare. ¿Cómo ha pegado al Ecuador? Al mismo tiempo que pasaban los procesos judiciales en contra de Lula, en contra de Cristina, Rafael Correa ha sido judicializado, no tiene tantos procesos judiciales como Cristina. Cada vez que yo digo internacionalmente cuántos procesos tiene Cristina, nadie lo puede creer, más de 600 procesos judiciales. Rafael Correa tiene más de 50 procesos judiciales y uno de ellos con sentencia ejecutoriada, no por corrupción, no por asociación ilícita, por influjo psíquico, que además es un documental que va a salir en las próximas semanas ya al aire. Influjo psíquico. Una sentencia de 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política, que es eso lo que realmente es lo que quiere las derechas en nuestros continentes. Pero además tenemos el preso político más importante de este país, que es nuestro vicepresidente Jorge Glass, preso político ya 7 años, que está en una situación de tortura que ha sido justamente evidenciada por la propia CIDH. Al gobierno no le interesa. Parte del secuestro de nuestro preso político fue justamente el asalto de la embajada que ordenó Daniel Noboa, de la embajada mexicana en Quito, que ha sentado un precedente mundial y que está en manos de la Corte Internacional para su dictamen, porque no puede quedar impune un asalto a una embajada. Eso rompería décadas, o sea, el primer tratado que tenemos en la humanidad, que es el Tratado de Viena, rompería totalmente esta dinámica y pondría en vulnerabilidad a todos, pero estamos frente a ese tratamiento y eso no es aislado, porque además Gustavo Petro, que dio ciudadanía colombiana a Jorge Glass, acaba de pedir hace pocas semanas a Daniel Noboa que por salvoconducto le entreguen al ciudadano colombiano Jorge Glass. Daniel Noboa le respondió que ese es un asunto del gobierno ecuatoriano y que por lo tanto le responde con 30% de aranceles al puro estilo Trump hacia los productos colombianos. Y Colombia vuelve a decir que primero le parece un absurdo, pero que si vamos por esas, entonces revisemos los contratos de venta de energía eléctrica. Ecuador compra más de 500 megavatios a Colombia. Eso abastece gran parte de la electricidad de nuestro país. Resulta que ahora estamos en un conflicto diplomático porque Daniel Noboa no sabe cómo canalizar estos temas, y a pesar de que Gustavo Petro le ha insistido a Daniel Noboa tener políticas contra el narcotráfico y el crimen organizado en frontera y compartiendo temas regionales, pues Daniel Noboa ha hecho oídos sordos, no le importa asociarse con Gustavo Petro, pero por supuesto que muestra su beneplácito a los presidentes de derecha y fascistas como Milei, Bukele, Kast, etcétera, ¿no? Y como bien lo decían, frente al tema de Venezuela. Ahora,
La Revolución Ciudadana está atravesando una serie de persecuciones a su dirigencia, entre ellos a nuestra ex candidata presidencial Luisa González, que ha sido allanada en los últimos días en su hogar junto con otras dirigentes, y en este sentido están anclando a supuesto financiamiento del gobierno de Venezuela a campaña presidencial justo a un mes de que Nicolás Maduro fuera secuestrado por el gobierno de Donald Trump. Esto no es casualidad. Quieren seguir en la retórica de justificar ese secuestro, anclando a supuesto financiamiento regional político que sale desde Venezuela, lo cual ha sido absolutamente clarificado. No existe tal financiamiento, pero estamos bajo ataque regional. Y esto no obedece a un tema únicamente ecuatoriano. Se profundiza en el Ecuador por las condiciones que tenemos ahora, pero por supuesto que es una tendencia regional a la que debemos poner mucha atención. Gabriela, Pablo Hacker, ¿cómo estás? Justamente te escuchaba y son distintos escenarios, se repiten las políticas. Estaba repasando fotos de Noboa con Milei, uno con una espada, el otro con una motosierra. ¿Qué se propone desde el Movimiento de Revolución Ciudadana para poder hacer un frente a esto que parece por momentos que es un monstruo demasiado grande? ¿Qué es lo que se puede hacer desde tu perspectiva y como presidenta del partido para empezar a cambiar un poquito el orden de las cosas? Sin duda estamos ante una guerra cognitiva de altísimo nivel. Y en eso se requiere 3 cosas que yo he planteado a la organización política: formación, organización y acción. Cosas que parecerían elementales, pero que en la práctica, frente a las emergencias, las hemos descuidado y no las hemos hecho. Una escuela de formación política capaz de disputar el sentido común, que ahora está en juego y en disputa, claro, pero también de reafirmar la verdad. No puede ser que en este periodo nos han convencido de que la posverdad tiene cabida en el debate político, y frente a eso se ha justificado una serie de barbaridades mediáticas sin precedentes. Ahora tiene que estar reivindicada la verdad frente a todas las cosas, y la verdad es la que se trabaja con los pueblos. La posibilidad de los pueblos de volver a tener salud, educación, claro, vivienda, salud digno, territorios seguros, y además territorios seguros que se construyan con paz. Eso es una de las cosas que nos hemos planteado como organización política ahora, que no es fácil, pero que es parte de la lucha. Y yo creo que hemos asumido este momento de esta batalla con la absoluta convicción de que, por supuesto, lo último que podemos dejar a un lado es la esperanza, y que solamente la sabiduría de los pueblos, bien conducida, formada, organizada y en acción política, puede ayudarnos a recuperar de las manos de la oligarquía un país que tiene tanto por mostrar, tantas riquezas, pero que está tan violentado y tan denostado en su propia dignidad. Qué esperanzador es escuchar a Gabriela Rivadeneira, presidenta de la organización Revolución Ciudadana, que bueno, vuelve a convocar a este pueblo golpeado, cansado y desilusionado, que podría ser el pueblo conjunto latinoamericano, y que hay errores que no se pueden repetir y que hay un oriente real para convocarnos a militar. Te queremos agradecer esta valentía y este coraje con el que estás convencida de volver a recuperar Ecuador para su pueblo, porque bueno, esta gente, además de violentos, gobiernan para sí mismos, ¿no? Para sostenerse en el poder y para no permitir que esas políticas extractivistas y de violencia para los más vulnerables no dejen de existir, ¿no? Así que mucha fuerza, compañera Gabriela Rivadeneira, acá estaremos para lo que sea que sea. Gracias, compañeras y compañeros. Aguante Ecuador, aguante Argentina, aguante la patria grande, que siempre hay alternativas, y volveremos a triunfar, a vencer en base a la dignidad y al humanismo. Fuerza Argentina, abrazo grande a todas y todos. Impresionante, una energía. Bueno, ahora sí, me levantó la tarde, ¿eh? Bueno, nos vamos para Ecuador. ¿Conocen Ecuador? Conozco Ecuador. La verdad que las Islas Galápagos son espectaculares. Lo que quiero decir es que miren cómo ella dice lo mismo, el espejo que pasa con Milei y Noboa. Impresionante. ¿No? Como si los hermanitos de Norte estuviesen diseñando qué es lo que hay que hacer, decir y pensar, ¿no? Está, ¿no?, dando vueltas desde el norte ese guión. El guión de esa película está escrito y se reparte en diferentes países. Por eso, torcé la cabeza y mirá para el oriente, porque son más grandes y son muchos más, en Asia, te lo digo, porque un poquito te lo digo. Este guión también está escrito, nos vamos a la tanda y ya venimos.